Considero este uno de los episodios de relatos de sectas más perturbadores hasta la fecha. Escúchalos y verás a lo que me refiero. Yo antes creía que una secta era solo usado para grupos religiosos, pero después entendí que esos, de hecho, son quizá los más tranquilos cuando miras los otros tipos de secta como los de estas historias. Déjame en los comentarios emojis de angelito. Solo aquellos valientes que lleguen al final sabrán lo que significa. No te quito más tu tiempo. Sé que quieres que comencemos ya. Así que te invito a experimentar conmigo el terror en la oscuridad. Me uní a un aquelarre. No quiero que digas mi nombre, por favor. Tengo 25 años y vivo en la Ciudad de México. Desde chica me gustaron los símbolos, los amuletos y los rituales simples que tienen como fin que te vaya mejor o tener abundancia. No era experta en nada de eso, pero seguía instrucciones simples que veía en mi teléfono. Empecé a ir seguido con una señora que vende cosas esotéricas en un mercado que se llama Portales. Un día la conocí porque estaba buscando cosas para mis rituales y escuché que ahí podría encontrar esas cosas. Me encontré con un puesto en especial en el que vendía una señora. Esta señora era muy paciente y amable y me explicó para qué servía cada cosa. Me volví su clienta frecuente. Un día nos quedamos platicando más de lo normal. Ella me contó que tenía unas amigas que eran brujas. Me explicó que a ellas les conseguía cosas más difíciles, como polvos o resinas o piezas que no llegan a cualquier puesto. Sé que lo dijo por esa parte de que si me hacía falta me podía conseguir cosas más complicadas, pero lo que me llamó la atención no fue eso, sino que dijo amigas brujas. Le pregunté más sobre eso, y ella me preguntó si yo sabía lo que era un aquelarre. Le dije que sí, que según entendía era un grupo de brujas. Ella asintió y me dijo que eso eran ellas. Agregó que no podía contarme mucho porque son cosas privadas y que no cualquiera entiende. Después me propuso algo simple. Dentro de poco iban a verse para desayunar. Dijo que si yo quería, me las podía presentar. Y yo respondí que sí. El día que era el desayuno fui al restaurante que dijeron. Entré y vi ahí a la señora que vendía las cosas y me acerqué. Estaba medio lejos de la mayoría de las mesas. Ella ya estaba con 5 mujeres. Todas se levantaron un poco para saludar. Yo me senté a su lado. La señora del mercado me presentó por mi nombre y dijo que yo era de confianza. Ellas sonrieron y me dieron los buenos días. Se veían normales, llevaban ropa normal. Es más, si yo las hubiera visto en otra mesa jamás habría pensado que eran brujas. Ellas hablaron de la escuela de sus hijos, de una rifa que se hacía en su colonia, de un perro que se había escapado y hasta de una tocada porque una de ellas canta en bares. Otra dijo que era maestra y que estaba cansada por una junta. 2 de ellas, por lo que entendía, se dedicaban a realizar trabajos. No me sentía en peligro ni rara, se sentía como una mesa de señoras comunes y corrientes. Cuando terminó el desayuno, una de ellas me preguntó si a mí me interesaba unirme. Yo le dije, un poco insegura, que sí. Ella me dijo que entonces me avisarían de las reuniones. Me pidió mi número y me agregó a un grupo. Yo me sentí emocionada porque pensé que por fin iba a aprender cosas concretas, no solo a comprar velas y colgar medallitas. Y ahí comenzó la historia. La primera reunión no fue lo que yo esperaba. Me citaron en una casa de Iztapalapa un sábado. Yo llegué temprano. Me dijeron que ayudara a poner la mesa, que cortara pan y hasta que lavara unos platos. Me dieron una lista para bajar y comprar en la tienda. También, antes de la reunión, me habían mandado con la señora del mercado por un paquete con ingredientes que ya estaban pagados. Cuando quise entrar a la sala con ellas, me dijeron que todavía no podía, que me faltaba preparación. Me pasaron a la cocina y me pidieron que cerrara la puerta y me quedara ahí. Esperé más de 1 hora sentada en un banquito, distrayéndome con el teléfono.
Yo pensé que en algún momento me iban a llamar, pero no pasó. Cuando abrieron, ya habían guardado sus cosas. Me dijeron gracias por la ayuda, me dieron de comer y me preguntaron si podía irme temprano porque una de ellas se sentía mal. Yo no reclamé. Les dije que sí y que nos veíamos la próxima. Así se repitió 2 o 3 veces al mes. Ellas me escribían y yo llegaba. Siempre me tocaba preparar todo. Yo limpiaba el patio, acomodaba las sillas, prendía el carbón, hervía agua para el té y corría por encargos. Yo me acostumbré a quedarme en la cocina o en un cuarto con la puerta entrecerrada, donde escuchaba algunas cosas, pero nada más. Con el paso de las semanas empezaron a pedirme otras cosas, y fíjate cómo son las personas. Me dijeron que debía mantener la mente despejada y en paz, que no convenía que yo me llenara de opiniones ajenas. Me sugirieron que dejara de contarle a mis amigas lo que hacía aquí. Me pidieron que evitara peleas en casa y que no buscara problemas. Y yo lo acepté. Yo estaba en la universidad y me faltaban varios semestres. Un día, otra de ellas me dijo, muy seria, que la escuela era una pérdida de tiempo. Me aseguró que una vez que yo me hiciera bruja no me iba a faltar nada. Me dijo que yo iba a aprender a trabajar, que la vida se acomoda cuando dejas de perder energía en lo que no te sirve. Tú confía en nosotras, me decía. Yo no le vi tanto problema porque yo tenía solo una amiga en la carrera y los demás o me ignoraban o me trataban mal. El punto es que dejé de ir poco a poco hasta que lo dejé. Y no les dije nada a mis papás. Como ellos salían a trabajar todo el día, ni se daban cuenta de que no iba a la escuela. Nunca les dije a mis papás en esos 3 meses. Al inicio del tercer mes, a principios de octubre, cambió el trato conmigo. Me avisaron en la mañana que por fin me iban a invitar al grupo. Una de ellas, la más seria, me escribió aparte y me dijo que sería mi maestra. Me pidió que me bañara con agua tibia y sal, que no comiera carne ese día y que usara ropa oscura. Me dijo que llegara sin maquillaje ni accesorios, y yo seguí todo al pie de la letra. Esa noche me citaron en la misma casa de siempre. Toqué el timbre y me abrieron. Me pidieron que me descalzara. Yo dejé mis tenis junto a otros pares y me quedé con calcetines. La maestra me llevó a un cuarto donde había una mesa baja, un cuenco con agua, un plato con sal y un mantel oscuro. Ella me pidió que me sentara en un banquito frente a la mesa y que respirara despacio. Me dijo que me tranquilizara, que no iba a pasar nada malo si yo hacía caso. Las demás entraron una por una. Ellas cerraron las cortinas. Solo quedó la luz amarilla de unas velas. La maestra me colocó un listón alrededor de la muñeca izquierda, lo sujetó con un nudo y me explicó que ese listón se llama de cierta forma que no recuerdo. Me pidió que cerrara los ojos. Yo obedecí y escuché cómo movían cosas. Alguien pasó cerca de mí y dejó algo en el piso. Otra prendió algo que olía a palo santo. La maestra puso 2 dedos en mi frente y me pidió que contara hasta 9. Mientras contaba, escuché que una de ellas agitó una campanita y que la dejó sonar una vez. La maestra me preguntó mi nombre completo y mi fecha de nacimiento. Yo los dije. Ella repitió mis datos y las demás respondieron con un «lo aceptamos». La maestra mojó sus dedos en el agua del cuenco y me tocó los párpados, la frente y el pecho. Después tomó una pizca de sal y la puso en la punta de mi lengua. Me preguntaron si yo aceptaba aprender, y dije que sí. Me pidieron que prometiera no hablar de lo que escuchara, que no repitiera nombres, y dije que lo prometía. Me dijeron que si yo faltaba a la palabra, mi vida se iba a desequilibrar. Asentí y dije que entendía. La maestra me pidió que abriera los ojos. Me acercó el cuenco de agua y me pidió que soplara sobre la superficie. Lo hice. Ella miró el agua como si buscara una señal, no lo sé, pero no comentó nada. Después me puso las manos encima de los hombros y les pidió a las otras que rodearan la mesa. Ellas formaron un círculo alrededor de mí. Ninguna me tocó. Solo se quedaron de pie y respiraron al mismo ritmo. La maestra me pidió que cerrara de nuevo los ojos y que escuchara mis latidos. La maestra habló bajito al oído derecho.
Me dijo que pensara en lo que más deseaba y que no lo dijera. Yo pensé en tener control de mi vida, en no sentirme a la deriva. Me pidió que me pusiera de pie con lentitud. Lo hice y me sostuvo del codo. Me hizo dar un paso adelante y me puso frente a la mesa. Me indicó que metiera las manos en el cuenco y que las sacara sin sacudir. El agua me escurrió por las muñecas y me mojó los antebrazos. Ella tomó una toalla pequeña y me la acercó y me dijo que me secara. Eso fue todo esa noche. Después del ritual de bienvenida me empecé a sentir rara. No cambié mi dieta ni mis horarios, pero sentí el cuerpo más pesado. Yo subía las escaleras del metro y me cansaba como si trajera una mochilota llena, aunque no traía nada. La ropa me quedaba igual, la báscula marcaba lo mismo, pero mis piernas dolían más y mi espalda se sentía como tensa al final del día, cosa que antes no sucedía. Me despertaba con sueño, como si no hubiera dormido nada, y me costaba concentrarme en cosas simples como leer un correo o contestar un mensaje. También se me empezó a caer el ánimo sin motivo. Yo tenía mis cosas en orden, en casa todo estaba tranquilo, no debía dinero, comía bien, y aún así me sentía triste. Había días en que me sentaba en la orilla de la cama y me ponía a llorar porque sí. Lo otro que me pasó fue la voz que empecé a escuchar. Inició con mi nombre. Yo lavaba un plato o acomodaba cosas y de repente escuchaba que decía mi nombre, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Yo volteaba y no había nadie. Me pasó en la calle mientras hacía cosas de mi vida diaria. Luego no fue solo el nombre. Yo hablaba con alguien y en medio de la conversación escuchaba una palabra suelta que no venía de la persona que tenía enfrente. Una vez yo dije, mañana te marco, y escuché, no, bajito, como si me lo dijeran al oído. Pero de inmediato la persona con la que estaba hablando me decía otra cosa, es decir, ese no era de alguien más. En otra ocasión yo le conté a mi mamá que iba a salir y escuché, no salgas. Yo giré la cabeza y nadie me estaba hablando a mí. Con el paso de los días la cosa me inquietó. Yo no quise contarlo en el grupo de brujas, pero sí se lo dije a mi maestra. Nos vimos en la casa donde hacían las reuniones y le conté todo. Me dijo que por el ritual de bienvenida a veces se te pega un muerto. Agregó que eso puede pasar por accidente, que uno queda abierto unos días y que a mí muy probablemente me había tocado cargarlo. Le pregunté qué se hacía en esos casos. Ella me dijo que no hiciera nada por mi cuenta y que regresara por la tarde, que me iba a limpiar y a quitarlo. Regresé a la hora que me dijo. Cuento lo siguiente por si a alguien le sirve. Ella preparó un lugar en el mismo cuarto donde me puso el listón la primera vez. Cerró las cortinas y movió una mesa baja. Me pidió que me quitara los tenis y que apagara el teléfono. Me indicó que me recostara boca arriba sobre una colchoneta delgada. Puso un vaso grande con agua tibia en la mesa y yo vi cómo le agregó cosas. Le exprimió unas gotas de limón, le echó una pizca de sal y luego le puso una ramita de romero. Agregó unas flores de manzanilla secas y un puñito de anís. Removió con una cuchara y probó una gota con la lengua como para revisar el sabor. Dijo que así estaba bien. Me lo pasó a las manos. Yo tomé sorbos cortos. El agua sabía a té con sal y un toque a limón. No estaba rica, pero se podía tomar. La maestra sopló sobre el vaso antes de que yo lo acabara y murmuró algo que no alcancé a entender. Yo me terminé el líquido y se lo devolví. Ella apagó la lámpara y dejó solo 2 velas bajas a un lado. La maestra se sentó en el piso junto a mí y se acomodó a la altura de mis hombros. Puso una mano sobre mi frente y otra en el centro del pecho. Cerró los ojos y empezó una oración. Dijo, Diosa de las 3 caras, y después pidió que me ayudara, que me quitara el mal que tenía encima.
Me pidió que respirara despacio y que no abriera los ojos hasta que ella me lo dijera, y obedecí. Las sensaciones llegaron de golpe y sin aviso. Primero sentí un hormigueo en los dedos de las manos, como cuando se te duermen, y luego ese hormigueo subió por los brazos y me dio un calambre leve en el codo izquierdo. Me empezó un zumbido en los oídos. Me dio sed otra vez, aunque yo acababa de tomar el vaso. Noté frío en los pies, un frío raro que no se quitaba aunque yo los moviera dentro de los calcetines. Sentí pesado el estómago y un nudo justo debajo de la garganta, como si me fuera a dar una arcada. La maestra, con la mano en mi frente, dijo: «Déjalo pasar», en voz baja. Yo tragué saliva y respiré más lento. El zumbido creció un poco y después se estabilizó. Abrí los ojos antes de tiempo por puro susto, sin su permiso. Lo hice porque sentí que alguien estaba de pie en el cuarto con nosotras. No fue un pensamiento ni una idea. Yo sabía que estaban ahí. En otros videos he escuchado que mencionas que es como una certeza el que una presencia se encuentre ahí contigo, y así lo sentí yo. Vi hacia la esquina, junto a la cortina, y lo vi. No se movía, no respiraba. Era un hombre parado de frente con los brazos pegados al cuerpo y la cabeza ligeramente inclinada, como si quisiera vernos mejor. No era una sombra ni un reflejo de vidrio. Tenía un tono gris de alguien muerto y me miraba fijamente. No tenía ninguna expresión. Sentí bien feo en el estómago y me levanté un poco del miedo. La maestra me agarró del hombro. «¿Qué pasa?», me pregunta. «Hay alguien en la esquina, me está viendo». Ella no volteó. Mantener los ojos en mí fue lo primero que hizo. «Tranquilízate», me dijo. «Ahorita se va». Yo quise bajar los pies al piso, pero ella me sostuvo. «No te pares», agregó. «Cierra los ojos». Yo los cerré. Me temblaban las manos. La maestra retiró su mano de mi frente y tomó el cuenco con agua que tenía al lado. Mojó las yemas y me tocó de nuevo en la frente, en el pecho y en la base del cuello. El agua estaba más fría que hace un momento. Ella retomó la oración, pero esta vez ya no pidió, sino que ordenó. Dijo mi nombre completo. Dijo que no me pertenecía. Dijo que no tenía lugar ahí y que debía irse a donde corresponde. Y volvió a soplar sobre mí 3 veces con calma. Me pidió que respirara al mismo tiempo que ella. Inhalar y exhalar, inhalar y exhalar. El zumbido empezó a cambiar de tono y bajó. El hormigueo de los dedos se fue apagando. El frío de los pies se concentró en los talones y luego desapareció. El nudo en la garganta se deshizo. Me dieron ganas de llorar, pero no lloré. La maestra me pidió otra vez que no abriera los ojos y dejó de tocarme. Y después de unos segundos me dice: «Ahora sí, abre». Miré de inmediato a la esquina. No había ya nadie. Yo me quedé con la boca abierta un segundo y sentí que me regresaba el peso del cuerpo a su sitio, como si me hubieran estado empujando desde atrás y por fin me soltaran. La maestra me preguntó cómo me sentía. Le dije que cansada, pero ligera, y me dijo que era normal. Me dio un vaso con agua sola para enjuagarme la boca y me pidió que me quedara sentada un rato más. Nos quedamos calladas unos minutos. Luego dijo que ya era todo. Me pidió que comiera ligero esa noche y que no durmiera con la ventana abierta, y me dejó ir. Con el tiempo me cayó el 20 de que esto no era para mí. Ellas me trataban mal, me pedían favores y no me enseñaban nada útil. La supuesta preparación era aguantar y aceptar todo. Yo no me sentía llena ni curiosa, me sentía vacía y cansada. Empecé a no responder los mensajes. Al final silencié el grupo. Dejé en visto a la maestra. Simplemente me desaparecí. Lo difícil vino en casa cuando mis papás se enteraron de que yo había dejado la universidad. No lo supe esconder más.
Llegó una carta con un aviso de adeudo de credencial y mi mamá la abrió. Tuvimos una pelea enorme. Mi papá se enojó de verdad. Me preguntaron por qué lo hice y yo no supe dar una razón que no sonara tonta. Nos pasamos 2 noches discutiendo. Lloré y me callé partes por vergüenza. Al final mi papá dijo que no me iba a dejar así y que al día siguiente me iba a acompañar a la escuela. Fuimos los tres. Llegamos temprano a la oficina del director. Ya con él, mi papá habló primero. Dijo que necesitaba que yo retomara donde me quedé. El director miró mi expediente y dijo que no era lo usual, pero que me iba a revisar. Nos pidió unos papeles y nos dijo que volviéramos en 2 días. Regresamos cuando nos dijo. Y nos dijo que sí se podía, pero que debíamos pagar lo que se debía. Me reactivaron materias. Me dijeron qué tramitar y con quién hablar para regularizarme. Firmé un compromiso de asistencia. Y bueno, desde entonces dejé de lado ese mundo tan oscuro. Sé que para algunas personas es increíble y todo, pero definitivamente no es lo que busco para mi vida. Creo que mental y espiritualmente soy más débil de lo que pensé. Como sea, te quería mandar mi historia. Me gusta muchísimo lo que haces. Nunca dejes de subir historias de la gente, por favor. Escuchar sobre la vida de los demás en tantas facetas es como siempre tener algo nuevo que escuchar. Me da curiosidad si alguien de mi audiencia ha practicado brujería. ¿Cómo se siente? ¿Ha pasado algo aterrador en sus vidas por practicar eso? Déjamelo en los comentarios para leerte. Gracias. El santo de trapo. Hola, Ger. Esta historia me la contó mi abuela y yo te la quiero contar a ti porque considero que está muy interesante. Quiero que sea anónimo todo, por favor. Me platicó que en su comunidad, en su pueblo, hace muchísimos años, todos conocían a un santo que curaba enfermedades. San Rafael Arcángel dijo que se llama. Contó que cuando alguien caía enfermo, la familia mandaba a pedir el santo a la iglesia. Luego, el sacristán sacaba la imagen con cuidado, que la envolvía en una tela y que se la entregaban a quien la pidiera como si se tratara de un bebé. Me explicó que la imagen se quedaba en la casa del enfermo hasta que la persona se aliviaba o hasta que pasaba el tiempo que el cura había dicho. Dijo que nadie discutía esa parte porque todos habían visto mejorías. Yo le pregunté cuánto tiempo podía quedarse la imagen. Ella dijo que eso lo marcaba el cura o el sacristán, que a veces eran 3 días y a veces una semana, y que en casos muy pesados se extendían un poco más. También pasaba que cuando ya se curaba el enfermo, ellos mismos lo devolvían. Lo que sí es que nunca era para siempre. Cuando se cumplía la sanación, había que devolverlo. Luego me explicó la parte que en su pueblo todos conocían, pero que a nadie le gustaba. Muchas veces cuando sacaban al santo de la casa, la enfermedad volvía. Ante esto empezó a correr un rumor que nunca supieron de dónde salió. Se supone que cuando el santo se iba de la casa, la familia debía dejar en su lugar un doble hecho de tela. Yo le pedí que me explicara. Dijo que el doble lo cosían con retazos de tela o con lo que encontraran y que lo rellenaban con algodón o con trapos. No intentaban copiar la cara del santo ni ponerle alas, que no se trataba de eso. Era un cuerpo simple de tela con brazos y piernas, sencillo, que se pudiera sentar o recostar. Y dijo, debajo había que poner un libro también. Este libro tenía que tener hojas en blanco, aunque fueran unas pocas. Lo que se tenía que hacer era escribir el nombre de la familia y los enfermos en él. Esto porque se creía que así la sanación continuaba o la salud se quedaba en casa. Lo extraño es que nadie quería tener el doble en casa. La gente aceptaba la obligación porque el santo había hecho su trabajo, pero la presencia de ese bulto de tela cambiaba mucho el ambiente. Empezaban a pasar cosas de miedo, dijo mi abuela. Le pedí ejemplos y ella fue contándome. A veces se escuchaban pasos en el pasillo cuando todos estaban sentados. La ventana se cerraba sola aunque no hubiera viento y los perros no pasaban por esas puertas.
La noche se sentía pesada y uno se acostaba sabiendo que iba a despertar cansado, como si no hubiera dormido. En general, el ambiente de la casa era horrible. Algunas familias empezaron a decir que quien tenía el muñeco de tela empezaba a ver un hombre en su casa. Decían que este hombre no tenía cabello y sus proporciones eran raras. Y luego se empezó a correr el rumor de que el santo de tela como que tomaba forma humana y se aparecía en las noches. Le pregunté si la familia podía deshacerse del doble y del libro. Ella dijo que por supuesto que no. No se podía. Tenía que quedarse ahí hasta que el santo real visitara otra casa, porque la creencia sostenía que el doble servía para que la enfermedad no regresara. Así nos lo dijeron siempre: si el santo se va y no queda el doble, la enfermedad vuelve, me dijo. Por eso todo esto del santo de tela era algo bien interesante, porque si lo dejabas en casa te espantaban, pero si lo quitabas, la enfermedad regresaba. Cuando aparecía otro enfermo en el pueblo, todo se movía de nuevo. Primero la familia nueva mandaba a pedir el santo a la iglesia. El sacristán lo entregaba, la imagen llegaba envuelta y la casa nueva lo tenía que cuidar. Cuando esto terminaba y regresaban al santo a la iglesia, la familia con el santo de tela tenía que llevarlo a la casa de quien había enfermado. Con el tiempo aquello se volvió una costumbre. La gente lo veía como un trueque. Te curas, pero te toca aguantar el miedo un rato. Con los años, la devoción por el santo creció más que la asistencia a misa. La gente del pueblo empezó a venerar más a San Rafael Arcángel que a Dios. Se volvió como una secta, me dice. Varias familias decoraban una repisa con flores de plástico solo para la imagen cuando la trajeran, aunque no se quedara para siempre. Algunas señoras usaban listones verdes y hombres que no eran muy religiosos se ofrecían para cargar al santo de la iglesia a la casa y de la casa a la iglesia. Éramos muchos, muchos lo amábamos. Lo que pasó entonces fue interesante porque la gente más religiosa empezó a ver con malos ojos este nuevo grupo que prefería poner a este santo antes que a Dios, y peor aún, adoraban de cierta forma a una figura de trapo. Los sacerdotes del pueblo empezaron una especie de campaña para desprestigiar esto y hacerle ver a la gente que lo que hacían estaba mal y que debían parar. Finalmente quitaron la costumbre de llevar al santo a las casas y se quedó en la iglesia. Pero el santo de trapo creo que siguió por ahí dando vueltas hasta que poco a poco se perdió y ya nadie supo nada de él. La directora. ¿Qué tal, Ger? Escuchando tus historias de sectas me animé a contarte esta. Me llamo Pedro y trabajé la tierra casi toda mi vida. Viví en un pueblo de Honduras y me dedicaba al campo. Un día, un amigo del barrio, Mario, me habló de un grupo de personas que se juntaban en la plaza para mejorar las cosas en el pueblo. Él dijo que se llamaban Los Protectores y que andaban juntando gente para arreglar caminos y pintar aulas. Este grupo llevaba ya activo por un tiempo, pero era tan pequeño al principio que ni habíamos escuchado de ellos. Cuando Mario, que ya había trabajado con ellos, me invitó, fui porque me importaba mi comunidad. Nos vimos en la plaza principal. Llegaron varias personas. Colgaron una manta con el nombre del grupo. Una mujer que todos llamaban la directora tomó la palabra. Su nombre real es Juana. Dijo que nadie vendría de afuera a resolvernos nada y que el pueblo debía ponerse de pie solo. La directora pidió compromiso y lo pidió en serio. Pidió tiempo, dinero y presencia. Dijo que el plan era organizar cuadrillas para arreglar el camino que se convertía en lodazal cada época de lluvias y reparar las ventanas rotas de la escuela, entre otras muchas cosas. Ella pasó una hoja para anotar nombres, horas disponibles y aportes. Firmé porque me pareció justo y porque creí que podría ayudar un par de tardes por semana. Al principio todo se vio ordenado. Nos repartieron tareas y nos reunimos en la plaza 2 noches a la semana. La directora hablaba siempre desde el centro, cerca del kiosco.
Ella repetía que el que faltaba ponía en riesgo a todos. Yo alcé la mano para preguntar cómo iban a manejar las ausencias por trabajo, y ella dijo una frase que no sé si se la inventó en el momento o ya la tenía ensayada. Excusa repetida era traición disfrazada. Se me hizo un poco exagerado la palabra traición, pero bueno. Con los días me di cuenta de que no era solo organización. La directora leía en voz alta los nombres de los que no llegaban o de los que no daban la cuota. Ella les decía deudores del pueblo y los demás se quedaban callados. Una noche escuché que un señor pidió más tiempo para pagar y la directora le echó un sermón de que la comunidad sigue su vida y no puede andar esperando. Empezaba a notar algo raro en ese grupo y en la directora. Y luego llegó la parte de delatar. La directora dijo que la comunidad debía vigilar su salud como vigila un cuerpo cuando algo se infecta. Pidió que cada cuadrilla nombrara vecinos que no participaban y que obstaculizaban los planes. Ella dijo que no bastaba con trabajar, había que señalar al que restaba en vez de aportar. A partir de aquí, no vi cómo es que todo se volvió tan perturbador. El grupo se empezó a volver muy controlador. Casi parecía algo militar porque nos querían a ciertas horas y si no cumplíamos, nos tocaba un castigo que era hacer ejercicio hasta prácticamente vomitar. Pero luego, si no asistías a cualquier cosa que el grupo necesitara, empezaban a ponerte de ejemplo con cosas más fuertes, como que entraban a tu casa y te quitaban cosas para darlas al pueblo, a quien lo necesitara. O te humillaban públicamente poniendo fotos tuyas en las calles con lo que hiciste. Y luego empezaron los golpes. La directora decía que esto era necesario para mantener la disciplina, que todo era por el bien del pueblo, y lo peor es que la gente sí seguía a esa loca. Mario dejó de asistir. Decía que ya no creía en el grupo porque todo lo que hacían estaba volviéndose muy siniestro. Como yo era quien mejor lo conocía en el grupo, me mandaron a castigarlo. No sé qué esperaban que hiciera, pero obviamente no lo hice. Platiqué con Mario y me dijo que me saliera, que ya habían perdido el rumbo y yo también lo creí. Dejé de asistir a sus convocatorias, pero como ellos sabían perfectamente quién iba y quién no, me identificaron rápido. Una noche anunciaron un juicio. Me citaron en la plaza y me pidieron que trajera a mi familia. Te juro que no imaginaba lo que iba a pasar, por eso los llevé. Yo llegué con mi esposa y mis 2 hijos, y nos sentamos en una banca. La directora se paró en el centro, leyó un texto diciendo que yo había protegido a un traidor. Ella aseguró que mi lealtad no era real. No tuve tiempo para apelar porque 3 hombres se acercaron y me jalaron al frente. Me intenté sujetar y pedí ayuda, pero nadie más que mi familia intentó detenerlos. Pero más pobladores los apartaron. Entre los gritos de mi familia, ellos empezaron a golpearme. Caí de lado y me tapé la cara con los brazos. Escuché a la directora decir que el ejemplo debía quedar claro para los indecisos. Me dejaron tirado unos minutos y después la gente se abrió para que pudiéramos pasar. Mario y mi familia se acercaron a levantarme y nos fuimos caminando hasta la casa. Al día siguiente intenté denunciar. Les di mi nombre, los detalles, los horarios que tenían estas personas y nombres. Me dijeron que iban a revisar. Días después volví a preguntar, pero dijeron que no había elementos suficientes para proceder. Tiempo después entendí que hasta las autoridades estaban a favor de la directora, porque como fuera, estaba ayudando a la gente del pueblo. Yo me sentía en peligro con toda esta situación, porque ahora menos quería seguir ayudando al grupo. Así que agarré mis cosas y me fui con mi familia a un pueblo lejano donde mi mamá tenía una casa que no ocupaba, y ahí nos instalamos para huir. Con el tiempo nos enteramos que la gente empezó a darse cuenta de lo mal que estaba todo eso, y entre todos destituyeron a la directora como líder del grupo y volvieron a encaminarlo para ayudar solamente al pueblo sin violencia. Oscuros, muchas gracias por regalarme unos minutos de su día y llegar hasta el final.
Si este video te entretuvo, por favor compártelo y déjame un me gusta. Así me apoyas y yo puedo seguir creando contenido solo para ti. Ambos ganamos. Este es el mejor momento para unirte a las membresías. Para celebrar esta temporada de terror, he subido mucho contenido ahí. Son historias escritas e ideadas por mí, y les prometo que son las mejores historias que he escrito hasta ahora, pues tengo ahí libertad para ser lo más cruel, frío y sin filtros que quiera. No se van a arrepentir. Nos vemos el siguiente miércoles con más historias de horror. Si tú tienes una experiencia por contar, puedes enviarla a experienciasdehorror@gmail.com. Yo soy Ger. Experimenta conmigo el terror en la oscuridad.